Vale, ahora está grabando. Ok, pues venga, vamos adelante. Tenemos que tener en cuenta en cuanto a la persona de Jesús, que es el tema central, el tema que necesitamos saber por excelencia, el más importante. Y estuvimos hablando ya en la primera clase, ¿vale? De que hay varias cosas que se nos tienen que quedar claras. Primera, Jesús es una persona, ¿vale? Jesús no es la persona Dios, la persona hombre, no. Jesús es una persona y además es persona divina, ¿vale? Persona divina. ¿Por qué persona divina? Porque es el Hijo de Dios encarnado. O sea, nunca deja de ser Dios, sino que es el Hijo de Dios que desciende, se encarna en la tierra. Por lo tanto, si no fuese el Hijo de Dios, no hubiese podido hacer ese sacrificio. Así que Él es persona divina. Así como yo, Moisés, soy persona humana, Él es una persona divina. Vamos a hablar hoy de esto, de la naturaleza, de la voluntad, de la persona. Por eso necesito que prestéis atención, ¿vale? Tengo que entender también que Jesús no solamente es una persona, sino que tiene dos naturalezas, ¿vale? Tiene naturaleza divina y naturaleza humana, ¿ok? Y las naturalezas unidas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, subsisten en la persona divina de Jesús, ¿ok? Esto lo explicaremos ahora. ¿Cuántas voluntades tiene, por lo tanto, Jesús? Tiene dos voluntades, porque la voluntad no nace de la persona. Tendría una voluntad si la voluntad surgiera de la persona. La voluntad surge de la naturaleza. Por lo tanto, como naturaleza divina, tiene una voluntad divina y como naturaleza de hombre, tiene una naturaleza humana. ¿Ok? Todo en Jesús, todo en cuanto a las naturalezas y los elementos que componen la naturaleza, todo es doble. Todo tiene dos naturalezas, tiene dos voluntades, tiene dos conciencias, divina y humana, porque de la naturaleza surge cada uno la suya. Pero las dos naturalezas, con todo el compuesto de las naturalezas, subsisten en una persona, en la persona divina. ¿Vale? Todo esto lo voy a explicar después. Estoy diciendo en un resumen lo que nos tiene que quedar claro. ¿Vale? ¿Qué más? Jesús murió en la cruz y cuando murió en la cruz muere su naturaleza humana porque Dios no muere, pero cuando el hombre Jesús está muriendo allí, Dios está en la cruz también porque Jesús es Dios hombre. También explicaremos eso, ¿vale? Existe una unidad perfecta entre estas naturalezas, pero el que está viviendo y el que muere, etcétera, es Dios hombre. No muere Dios, pero Dios está en esa persona cuando la parte humana de Jesús muere. ¿Vale? Es impecable. También explicaremos esto. Jesús no podría nunca haber pecado porque la persona es divina y la responsabilidad que se le puede atribuir a una persona, que se le puede pedir explicaciones a una persona, que es el sujeto de atribución de responsabilidad, eso vamos a explicarlo ahora, la responsabilidad que se le pide a alguien por el comportamiento que tiene es a la personalidad de ese ser. Y la persona de ese ser es divina, es Cristo. Por lo tanto, si dijéramos que Cristo podía pecar, diríamos que Dios peca, porque es la persona divina la que es responsable de lo que hace el ser Jesús. Por lo tanto, es impecable, ¿vale? También entendemos que se vació, lo que se le llama la kenosis, el anonadamiento, se vació de todos sus atributos divinos, los escondió, los dejó ahí cerrados, ¿vale? En esa naturaleza divina. Y tenemos que entender también que Jesús se haga hombre no merma para nada la naturaleza divina. Dios no se minimiza. Dios no pierde sus atributos, porque lo único que queda expresado en la naturaleza divina es la esencia externa de su naturaleza divina, pero no queda para nada mermado, no deja de ser, no es menos Dios, al revés. Precisamente por Dios hacerse hombre, ahí encontramos la grandeza de Jesús, la grandeza de este acto, de que realmente Él se hizo hombre, siendo Dios que no tenía
forma, no había manera de hacerse Dios, alguien tan grande, hacerse hombre, no había manera. Y ahí está la grandeza de Dios, en empequeñecerse tanto, en humillarse tanto, en algo tan importante, tan extraordinario. También lo vamos a explicar eso. ¿Vale? Voy a entrar un poquito en el tema. Primeramente, sabemos que en Juan capítulo 1 la Biblia dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por lo tanto, cuando habla ahí del verbo, habla de varias cosas. Primeramente, entendemos que Jesús es la expresión de todo lo que Dios quiere decir a la humanidad. Él es el verbo, Él es la palabra importante de la frase. La mente de Dios, lo que Dios quiere expresar a la humanidad, está resumido en la persona de Jesús. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí, dice Jesús en un momento. Por lo tanto, todo lo que Dios quiere expresar en la humanidad, a la humanidad, lo expresa en el verbo, en Jesús. El verbo era con Dios. Está hablando de preexistencia y coexistencia. ¿Qué significa esto? Preexistencia, o sea, antes de que el Hijo de Dios se encarne en la persona de Jesús, Él ya estaba en la Trinidad siendo Dios. Él ya fue engendrado, y eso lo hablaremos también. Él ya estaba en la Trinidad. Él ya estaba en una naturaleza eterna, sin tiempo. Ya era Dios. En el Antiguo Testamento era el ángel de Jehová. Siempre ha sido la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, pero ahora se encarna y se le llama Jesucristo. Pero él dice en Juan varias veces, dice, yo soy el pan de vida, yo soy, lo repite varias veces, y ese yo soy habla de continuidad y habla de su preexistencia y coexistencia. Él es el yo soy, Él es Dios. Él ha sido siempre, no ha nacido ahora, ha nacido en su naturaleza humana como Jesús, pero ya ha sido siempre Dios, ya ha sido siempre parte de la Trinidad. Pero no solamente preexiste, sino que coexiste. ¿Qué significa esto? Que a la misma vez que está viviendo como hombre en su naturaleza humana, no se separa de la Trinidad, sigue coexistiendo. Algo parecido a lo que nosotros dice la Biblia, que estamos en los lugares celestiales mientras estamos viviendo aquí humanamente. Por lo tanto, parecido, por encontrar un parecido. Jesús, aunque está aquí en la tierra como hombre, en su naturaleza divina coexiste en la Trinidad. Solamente que no se le muestra los atributos divinos en su naturaleza humana como Jesús hombre. Amén. Hasta aquí entendemos. Yo creo que lo entendemos. Si no lo entendemos, apunta las preguntas ahí, porque necesito, va todo unido. Y yo creo que vas a ir comprendiendo esto conforme yo explico otras cosas. ¿Vale? Vuelvo a repetir lo que he dicho desde el principio. No es fácil entender esto. No es fácil explicarlo. Pido a Dios sabiduría para poder explicarlo, porque yo puedo entenderlo, pero explicarlo es otra cosa. Y no es fácil entenderlo, entre otras cosas, y quiero que lo tengas bien claro, porque silenciar los micros para que todo el mundo escuche. ¿Por qué no es fácil entenderlo? Aparte de la dificultad que tiene, no es fácil entenderlo porque no existe ninguna comparación, ninguna referencia que nos sirva de punto de partida. No existe. Jesús es el único que fue así. Es el único y verdadero Hijo de Dios, es el único que vivió como una persona con dos naturalezas, el único que pudo subsistir en esa unión hipostática, dos naturalezas en una persona, es el único. Por lo tanto, no podemos hacer las comparaciones para decir, así como esto, así como lo otro, no lo podemos comprender. Amén. Por lo tanto, entendiendo esto, yo me voy a ir metiendo muy poquito a poco en lo que vamos a hablar, ¿ok? Primeramente, voy a compartiros cosas sueltas y vamos a intentar unirlo todo, ¿vale? Acompáñame a 1 Timoteo 3:16. Y aquel que lo tenga, si puede darle al micro y leerlo, porque tengo aquí el otro ordenador con los apuntes, tengo todo y no me cabe ya la Biblia. Así que si la tienes por ahí, léela por ahí. 1 Timoteo 3:16. Y dice así:
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, hasta ahí. Grande es el misterio de la piedad. Por lo tanto, esto es un misterio. Lo que vamos a hablar hoy es un misterio. Lo que estamos hablando sobre cristología. No hay nadie que pueda explicar totalmente y específicamente qué ocurrió y cómo ocurrió. Pero la Biblia nos explica algunas cosas y eso es lo que vamos a ver para que no caigamos en falsas doctrinas en cuanto a la cristología, porque la verdad que sin darnos cuenta hemos absorbido de falsas doctrinas a veces, de falsos pensamientos en cuanto a Jesús y hemos quizá manipulado lo que realmente existió con Jesús y existe. Y esto es lo que quiero que dejemos claro, ¿vale? Entendremos, os dije una expresión en cuanto a la unión hipostática entre Jesús, o sea, entre naturaleza humana, naturaleza divina en una persona, ¿vale? Os dije la palabra griega aquella teoantropos, ¿vale? ¿Qué significa teoantropos? Teoantropos significa Dios hombre. No es Dios y hombre, es Dios hombre. Hay una unidad perfecta entre la naturaleza humana y la naturaleza divina por separada una de la otra, sin comunicarse la una de la otra, sin mezclarse la una de la otra, pero unidas perfectamente, subsistidas en la persona de Cristo, en la persona divina de Cristo. Por lo tanto, existe el Cristo, Dios hombre, y en ningún momento podemos separar esto lo hizo como hombre o esto lo hizo como Dios. No, lo hizo siempre como la persona divina de Cristo, como el Dios hombre. Ahora, veremos algunas expresiones que pueden ocurrir, pero en realidad la pregunta que siempre hemos hecho y que siempre hacemos, ¿esto lo hizo como Dios, esto lo hizo como hombre? En realidad no tiene sentido la pregunta, porque en realidad lo hizo como la persona divina con las dos naturalezas. Y como están las dos naturalezas, se puede aplicar los milagros y se pueden aplicar las cosas a una y a otra según es necesario que la persona tome comunicación de una naturaleza o de otra. Esto lo voy a ir explicando. Silenciar los micros, por favor. ¿Vale? Así que desde el principio Jesús se convierte como hombre en la palabra exhaustiva de Dios. Todo lo que tiene que decir Dios a la humanidad está en Cristo. La Trinidad no se separa nunca. De alguna manera, cuando el Hijo de Dios viene a la tierra como hombre y se encarna, la Trinidad está en él y con él. Por lo tanto, de alguna forma arrastra la experiencia humana a la propia Trinidad. El que se hace hombre es él, pero Dios es uno. Por lo tanto, la Trinidad va a aprender la experiencia de la obediencia, la experiencia de del hambre, la experiencia del sufrimiento, lo va a aprender a través del sacrificio que Jesús va a hacer como hombre. Ellos conocen mentalmente lo que es la obediencia, lo que es la sumisión, lo que es el hambre, lo que es el sufrimiento, pero no lo conocen experimentalmente. Y cuando Jesús se hace hombre, dice que él aprendió la obediencia, aprendió a someterse. ¿Cómo? En la experiencia de ser hombre y en su naturaleza humana tener que hacerlo. Por lo tanto, entendemos que Jesús es Dios hombre. Y ahora necesito que aquí me empecéis a prestar atención a lo que voy a ir diciendo. Jesús tiene en su naturaleza humana alma, espíritu y cuerpo humano. Amén. Él está angustiado a su alma hasta la muerte. Su espíritu está triste. Vemos versículos en la Biblia que habla de que él tiene espíritu, alma y cuerpo humano. ¿Ok? Pero también tiene una naturaleza divina escondida, encerrada ahí, pero la tiene. Y lo que hace es que las naturalezas, la humana y la divina, están por separado, no se mezclan, no se hablan entre sí, no se comunican entre sí. Escúchame bien, las dos están ligadas por la persona divina de Jesús. Por lo tanto, si hay algo
que la naturaleza humana tiene que tomar, que le es comunicado de la naturaleza divina, tiene que ser por la persona humana, por la persona divina de Jesús, que hace de intermediario y de puente. Por lo tanto, la naturaleza divina le comunicaría a Jesús, a la persona, algo en cuanto a atributos, en cuanto a algo que humanamente no puede saber para sus milagros mesiánicos, y la naturaleza humana lo aprende, lo recibe a través de ¿quién? De la persona divina de Cristo. Las naturalezas están separadas una de la otra. Por lo tanto, cuando gestionamos las naturalezas, el gestor de las naturalezas es la persona de Cristo, la persona divina, es el que administra las naturalezas. Entendemos que si nosotros tenemos que pedir explicaciones de algo a lo que Cristo haga, ¿a quién le pedimos explicaciones? ¿Quién es el que se le puede atribuir la responsabilidad de hacer algo mal o hacer algo bien? ¿A Jesús hombre? ¿A Jesús Dios? ¿A Dios? ¿A quién? ¿A su naturaleza humana? ¿A su naturaleza divina? Esto es lo que necesito que me prestéis atención para que podamos entenderlo. Aunque existe naturaleza divina y humana, el sujeto de atribución de responsabilidad, o sea, la personalidad, la persona que dirige ese ser, a la que se le puede pedir explicaciones, es a la persona divina de Cristo. Por eso es impecable, porque si él peca y mete la pata, no puede decir fue mi naturaleza humana. No, porque la responsabilidad, ¿quién se le pide? A la persona divina de Cristo. Es el que tiene el sujeto de atribución de responsabilidad. ¿Qué es esto del sujeto de atribución de responsabilidad? Es la personalidad comprometedora, la personalidad jurídica que tiene todo ser. Por ejemplo, yo hago algo mal y a mí los jueces me pueden pedir responsabilidad de lo que yo hago algo mal porque tengo personalidad jurídica. Yo, Moisés Segura Ginés, me puede pedir el juez cárcel por hacer algo que he hecho porque tengo personalidad jurídica. Tengo algo de responsabilidad, de compromiso, que se me puede atribuir responsabilidad por mis actos. A una persona discapacitada no tiene, aunque es persona, no tiene sujeto de atribución de responsabilidad. No se le puede pedir responsabilidad a un discapacitado porque no tiene esa responsabilidad como para pedirle explicaciones de por qué ha hecho las cosas. Las personas que son padres o tutores son los que tienen el sujeto de atribución de responsabilidad. Voy calmado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir marcando todo esto. Vais a ir entendiendo conforme voy explicando, ¿vale? La naturaleza y la personalidad son cosas que forman parte del ser, pero no es lo mismo. Naturaleza, personalidad, ser. Yo me veis a mí un cuerpo, un estuche, ¿vale? Más feo, más gordo, más lo que queráis, pero aquí está el cuerpo. Este es un ser, Moisés es un ser, pero Moisés tiene una naturaleza humana. Pero además de tener una naturaleza humana, Moisés tiene una personalidad que Dios le ha dado. Y es a esa personalidad a la que Dios le va a pedir explicaciones, porque es en la personalidad de Moisés donde está el sujeto de atribución de responsabilidad para pedirme explicaciones que me van a salvar o condenar según mis acciones. Amén. Por lo tanto, la personalidad no está en la naturaleza. La naturaleza divina subsiste en la persona divina que la expresa. La naturaleza divina de Jesús subsiste en la persona divina de Jesús que la expresa. Voy a ir repitiendo cosas. Por lo tanto, la personalidad no es parte de la naturaleza, es la expresión jurídica comprometedora de ese ser. Amén. Gloria a Dios. Sé que no es fácil. Sigo. La naturaleza humana, en este caso,
es la expresión visible de mi razón de ser, de mi ser. Por ejemplo, en la naturaleza, y yo tengo aquí una definición por ahí, más o menos para ir entendiendo un poco lo que es la naturaleza, ¿vale? Habéis visto que muchas veces hemos dicho cosas como, por ejemplo, esto lo hace el animal porque por naturaleza son así. Un león por naturaleza mata animales para comer. Un hombre por naturaleza pues duerme, habla, se comunica por naturaleza. Cada uno según su especie tiene unos elementos que forman su naturaleza. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de naturaleza, entendemos, por ejemplo, mira una definición, es la suma total de todas las cualidades esenciales de una cosa, la que hace ser lo que es. Así que, por naturaleza, el ser humano come, bebe, piensa, habla, se comunica, duerme, por naturaleza. Pero así que las plantas y los animales también tienen su naturaleza. Podríamos entender que existe el alma racional, el alma vegetativa, como dijimos, y por lo tanto el alma permite al hombre tener la experiencia de tener un cuerpo para vivir biológicamente. Por lo tanto, encontramos que el alma de alguna forma provoca una naturaleza, en teoría, en principio, de alguna manera, y luego encontramos que Dios nos da personalidad, autoconciencia, autodeterminación, quizá de una forma más de espíritu. Y ahí es donde entendemos la diferencia que tenemos con los animales, con las plantas, de que aunque tenemos una naturaleza, pero tenemos una personalidad de autoconciencia y autodeterminación que no tienen los demás seres, que teniendo naturaleza no tienen personalidad. Por lo tanto, Dios ha dado al hombre personalidad. Y la personalidad no está ligada a la naturaleza, aunque están muy unidas, pero no está ligada. Por lo tanto, la personalidad de Jesús no tiene que ser una persona humana por tener una naturaleza humana. Él puede, en una unidad hipostática, y ahora explico esto, tener naturaleza divina y naturaleza humana siendo una persona divina. Amén. Veo caras por ahí. Uno guiña en el ojo, otro agacha en la cabeza, otros dicen, ¿esto qué es? Pero tranquilos que queda grabado. El tema es que vayamos, yo voy a soltar cosas para ir entendiendo, ¿vale? Por lo tanto, en Cristo, ¿cuántas personas hay? Una. ¿Cuántas naturalezas en esa persona divino-humana? Dos. Es una persona divino-humana. Es el hombre Dios, no el hombre y Dios. El teoantropos, el hombre Dios, como persona divina, hace milagros. Como persona divina, come. Como persona divina, bebe. Pero lo hace como hombre, como Dios, como persona divina. Con las dos naturalezas. No existe otro referente, no se puede comparar de otra manera, pero voy a intentar dar un poquito más de luz. Cuando nosotros vemos el concepto de Dios hombre, tenemos que entender que en la naturaleza de Dios existen atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, son atributos que Dios no puede comunicar a un hombre y que un hombre se mueva de tal manera porque son esencia de Dios. Y no los va a comunicar de forma humana. Pero hay atributos, de alguna manera se les llama atributos comunicables infinitos, que son limitados en la participación del hombre en la naturaleza divina para que podamos experimentarlo de alguna manera. ¿Cuáles son algunos atributos comunicables infinitos? El amor, la justicia, el gozo, son comunicables infinitos. Tienen otro nombre también que no recuerdo ahora, que precisamente en Dios son infinitos, pero Dios los expresa. Y dice Pedro que de la naturaleza divina disfrutamos y somos bendecidos y participamos. ¿De qué forma participamos? Participamos no en la omnipotencia, no en la omnisciencia,
no en lo incomunicable. Participamos en lo comunicable, pero no de manera infinita como Dios, sino de manera limitada como hombres, para experimentar un poquito de lo que Dios es en nosotros. Cuando nosotros decimos que queremos gozo, cuando nosotros decimos que queremos paz, cuando nosotros decimos que queremos amor, no existe manera de tener el amor, la paz y el gozo de Dios, porque cuando Cristo dice, mi paz os dejo, no la paz que vais a provocar vosotros estando en mí o estando conmigo, no, la mía, la que tiene que ver con atributos comunicables míos que os quiero dar, que no la podéis tener de ninguna otra manera, os la quiero comunicar yo desde la esencia divina, limitado a la experiencia humana, pero la mía, mi gozo, mi paz, mi amor, solamente la podéis tener conforme estáis en mí. Cuanto más dependes de él y estás en él, más puedes disfrutar de lo que hay en él. Si no estás en él, no puedes disfrutar de lo que hay en él. Solamente puedes intentar copiar lo que él tiene y superficialmente, humanamente vivir y querer lo que él tiene, pero no llegas nunca a tener lo que él es, si no eres parte del cuerpo. Amén. Hago un pequeño paréntesis rápido y digo por ahí, Susana, ¿cuántas personas, naturaleza y voluntades hay en Jesús? ¿Me lo puedes decir, por favor? Si lo has entendido. Dos. Dos, la humana y la divina. ¿Dos qué? ¿Cómo? ¿Dos qué? Dos naturalezas, la humana y la divina. Muy bien. Y Mari Morena, ¿voluntades cuántas hay? Si no puedes darle otro. Luis, ¿cuántas voluntades tenía Jesús? Perdón, que es que no me iba al Venga, micro, María, adelante, pastor. adelante. Tenía dos voluntades igual, la humana y la divina. Muy bien. ¿Y alguien puede rápidamente desconectar el micro y decirme cómo puede ser que tenía dos voluntades y dos naturalezas? ¿Alguien puede a su manera decirlo rápido? Habla. Si está hablando de un pasado, es porque estaba sometido a un cuerpo de carne y hueso. Pero en el presente, aún sigue teniendo las dos naturalezas. Bueno, muy bien. Mira, de ahí sale lo que dice el Toto. Voy a explicar otra cosa. La naturaleza humana que recibe Jesús no es para un tiempo, es para siempre. Jesús ahora recibió, cogió, tomó naturaleza humana en su naturaleza divina y ahora él tiene también la naturaleza humana en cuerpo glorificado. Y es más, él vive, y esto lo dejo para el final, él vive la misma experiencia que nosotros como seres humanos. Él sufre la muerte espiritual. Y eso lo voy a explicar después. Sufre la muerte espiritual, sufre la muerte física, sufre la resurrección como el primogénito. Y todo eso nos va a dar la autoridad de entender por qué sufre él esas cosas y por qué sucederán en nosotros de nuevo. Amén. Voy a seguir, ¿vale? Cuando hablamos de las dos naturalezas tenemos que... Surge una dificultad, ¿vale? Surge la unión hipostática, que es lo que vamos a explicar un poquito ahora. Cuando hablamos de la unión hipostática, hablamos lo que he dicho otra vez. Lo repito muchas veces para que quede claro. La naturaleza divina y la humana en una persona llamada Jesús. Eso es la unión hipostática. ¿Y por qué hipostática? Ahora lo vamos a explicar. Pero quiero que entiendas que cuando Jesús se mueve hablando con los hombres, o hablando con el Padre, o hablando con cualquiera, nunca usa dos yos. Siempre usa un yo. Yo, el Hijo, tú, el Padre. Yo, Jesús, tú, Pedro. Yo, Jesús, tú, Mateo. ¿De qué está hablando? Una persona, ¿vale?
Y cuando habla de la unidad hipostática, es una unión no impersonal, sino en personal. ¿Por qué no es impersonal? Porque cuando hablamos de impersonal, sería de que Dios se mete dentro de un hombre. Una uña encarnada es cuando se te mete dentro, ¿no? Por lo tanto, in es introducirse dentro. No es impersonal esta unión. No es que Dios se mete dentro de un hombre que ya está creado. Es en personal. Porque la naturaleza humana subsiste en la persona de Cristo. ¿Ok? Es una relación en personal. Y ahora quiero leerte algunas cosas para que lo entiendas aquí en cuanto a la unión hipostática de algunos apuntes que tengo aquí, ¿vale? Primeramente, en cuanto a la unión de naturalezas, existen dos tipos de unión de naturalezas, ¿vale? Hay una unión accidental y una unión sustancial. ¿Ok? Unión accidental, unión sustancial. Dos naturalezas que se unen pueden ser una unión accidental, y cuando son una unión accidental se efectúa mediante vínculos de afecto, de intereses, de gustos, de consanguinidad, adhesión intelectual, o sea, dos personas, cada uno con su naturaleza, se unen. Una unión de dos naturalezas. Ya no serán dos, sino que serán uno. Se unen en el matrimonio, por ejemplo, y esa unión de dos naturalezas se le llama una unión accidental. Pero existe también la unión sustancial. ¿Qué es la unión sustancial? Ya habla del interior, habla de sustancia, de algo interno, habla de esencia. Por lo tanto, la unión sustancial se divide en dos. La unión sustancial puede ser esencial, una, esencial. La unión sustancial puede ser esencial. ¿Cuál sería la esencial? La que sufrimos nosotros como seres humanos. Que tenemos una naturaleza que está compuesta de varios elementos: alma, espíritu, cuerpo. Internamente, en nuestra naturaleza humana, existe una composición de esos elementos. Internamente sufrimos una fusión de alma, espíritu, cuerpo, y la composición de todo eso forma la naturaleza humana, el ser humano. Pero hay una unión hipostática dentro de la sustancial. Vuelvo a repetir, la unión sustancial, no la accidental, que es las dos personas que se unen, la unión sustancial tiene que ver con lo interno. Dentro de la unión sustancial, una unión puede ser como la nuestra, que se unen unos elementos y se componen y se unen de tal manera que provocan un ser humano, pero también está la unión hipostática, que solamente Cristo la ha tenido. La unión hipostática es la que puede ocurrir que dos naturalezas con la composición completa, naturaleza humana, alma, espíritu y cuerpo, y naturaleza divina con todos sus atributos, dos naturalezas individuales con todos sus elementos, convivan en una persona y subsistan en una persona. Eso es la unión hipostática. ¿Vale? Por lo tanto, hay pruebas de la unicidad de Cristo. Cristo se habla al Padre siempre y a los demás como yo. Solo hay un yo, solo hay una persona. Por lo tanto, mediante esa persona vemos que se dirige a todos teniendo la influencia de las dos naturalezas. Puede en cualquier momento ser aplicable lo que hace a cualquiera de sus naturalezas. Aunque la naturaleza divina queda escondida, pero va a tener, escucha bien esta palabra que la voy a decir ahora, va a haber una comunicación de propiedades en la vida de Jesús, comunicación de propiedades de la naturaleza divina a la naturaleza humana en momentos donde, como el Mesías va a tener que hacer cosas mesiánicas y la naturaleza divina comunicará cosas que la naturaleza humana no conoce a través de la persona de Cristo. Voy a ir explicando. Tenemos tres tipos de acciones que puede hacer Jesús siendo Cristo hombre en la tierra. Fíjate, por las dos naturalezas. Por un lado, hemos dicho que la Trinidad no se separa.
Por lo tanto, él sigue coexistiendo divinamente en la Trinidad a la vez que está viviendo humanamente aquí. Porque la naturaleza divina está despierta y unida a la Trinidad. Por lo tanto, Jesús en su naturaleza divina está sosteniendo el universo. Fuerte, ¿no? Pero todo se sostiene en Jesús. Pero Jesús en su naturaleza humana come, bebe y duerme. Pero Jesús en la unión de sus dos naturalezas, en el hombre Dios, hace milagros. Espera que te voy a explicar esto. Pero entonces, ¿qué lo hace? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre Dios. Te lo voy a explicar a ver si puedo darte un poquito de luz para que lo entiendas, ¿vale? Yo te quiero hacer una pregunta aquí. Nosotros oramos por endemoniados, oramos por enfermos. ¿Quién sana y quién libera? Dios. ¿Sí o no? No es el Moisés, no es la Jessica, no es el Dani, no es... No. Es Dios quien libera. Es Dios quien sana. Es el poder de Dios. Pero Dios lo hace ejecutando su poder a través de ¿quién? En manera divina, el conductor del poder de Dios, ejecutándolo en la tierra en un vaso de honra llamado hombre, se llama Espíritu Santo. El obrero de la Trinidad, el trabajador de la Trinidad. Él ejecuta el poder de Dios en la tierra. Dios escribe los 10 mandamientos, ¿sí o no? Dios da la ley, pero dice la palabra, por el dedo del Espíritu fueron escritas en las tablas la ley. Dios crea, pero el Espíritu Santo se mueve en la creación ejecutando la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque hay Trinidad y es un Dios, personas diferentes, ejecutan funciones diferentes, pero es un Dios. ¿Y todo proviene de quién? ¿De los tres? No, de Dios. Todo proviene de ese Dios. Por lo tanto, ahora digo yo, cuando a mí me usa Dios sanando una persona, es Dios sanando, llenándome de poder a través del Espíritu Santo que está en mi vida, y yo soy el vaso utilizado, el instrumento de Dios. Pero del Espíritu Santo del Padre, de Dios. Porque es Dios. El Espíritu Santo ejecuta en el hombre, pero es Dios quien habla, quien sana, quien trata. Pero el Espíritu Santo es la conexión divino-humana y ejecuta el poder. A ver si me hago entender con esto. Ahora Jesús sana, hace milagros, da palabra, hace cosas sobrenaturales. Y dicen los profetas que el Espíritu Santo está en Dios para que se cumplan con poder los milagros y profecías que Dios quiere hacer con el Mesías. A través del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, Dios hace milagros. Jesús hace milagros. Bueno, vale. Entonces Jesús hace milagros ¿desde cuándo? Desde que recibe al Espíritu Santo. Pero mi pregunta es, ¿puede Jesús, Cristo, la persona divina, hacer milagros sin el Espíritu Santo? Puede. Puede porque es Dios, pero su naturaleza divina está escondida, limitada. Por lo tanto, Él ahora recibe el bautismo del Espíritu Santo y dice el Padre, este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Y Él empieza a hacer milagros sobrenaturales, pero lo hace para que cumplamos cada paso y ser de ejemplo para nosotros. Él no necesita que el Espíritu Santo le dé poder para hacer milagros. Lo puede hacer con su naturaleza divina. Pero, ¿quién hace el milagro en Jesús? Cuando Jesús hace milagros, ¿quién los hace? Dios. Pero, ¿no es Él también Dios? Pero, por lo tanto, ¿lo hace como Dios o lo hace como hombre?
Lo hace como Cristo Dios hombre, porque Él se somete y se limita, y para ser de ejemplo, deja que el poder de Dios en Él se mueva por el obrero de la Trinidad llamado Espíritu Santo, para que nosotros hagamos lo mismo. Ahora, no hay explicación para esto, pero internamente, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo le dé el poder al vaso llamado Jesús hombre? Si Él ya es Dios, no necesitaría del Espíritu Santo. Simplemente con comunicar de la naturaleza divina a la persona en Cristo, a la naturaleza humana, comunicar el poder de Dios, sacarse un poquito el mono de hombre, podría hacer poderes, podría hacer milagros, como hijo de Dios que es, pero se autolimita a que siendo Dios hace las cosas como el Dios hombre, lleno del Espíritu Santo, obrando Dios con poder a través del brazo ejecutor llamado Espíritu Santo. No sé si lo vamos entendiendo. Por lo tanto, Él nos da ejemplo y ejecuta y enseña el funcionamiento a los hombres. Vosotros podéis orar por enfermos, pero ¿quién va a sanar? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Nos enseña el funcionamiento. Él ya es Dios, no tiene por qué recibir poder del Espíritu Santo, pero se autolimita a recibir el poder del Espíritu Santo para hacerlo como hombre, pero no deja de ser Dios mientras lo hace. Amén. Sé que no es fácil de entender, pero yo creo que conforme vamos viendo cosas, podemos entender más. Por lo tanto, todos estos textos, podemos dar un montón de textos que dan sentido de alguna manera a esta unión que existe, ¿verdad? Yo puedo daros textos que podéis apuntar ahí, pero bueno, ya los pasaré por WhatsApp porque si no, serían muchos textos a daros ahora. Pero el valor... Amén, Vilma, claro que sí. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él no necesitaba hacerlo en el nombre de Jesús porque Él era Jesús. Pero nosotros lo hacemos, lo hace Dios por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres y es el representante de la humanidad. Jesús se tiene que hacer hombre y tiene que seguir siendo Dios. ¿Por qué? Primera, no había ningún hombre que pudiera morir y pudiéramos ser perdonados nosotros, porque todos estábamos manchados por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, tiene que venir Dios a hacerse hombre. Al venir Dios a hacerse hombre, por su naturaleza humana, y las genealogías hablan de que Él proviene de Abraham, proviene de Adán, proviene de David. Para eso son las genealogías, para demostrar que Él es el representante de la humanidad, que Él es todo hombre. Y al mostrar que es todo hombre, Él puede hacerse nuestro representante en la cruz y puede hacerse nuestro sustituto. Si no, no podría. Pero al saber que es Dios, Él no solamente puede hacerse representante, sino que al ser Dios, como no hay concupiscencia en esa persona de Cristo, como no hay maldad, escucha bien, por su muerte en naturaleza humana, paga un precio infinito como el Cordero perfecto para el perdón de todos y para siempre. Solamente podía ser así siendo Dios. Amén. Veo algunos que van apagando las cámaras conforme va pasando el rato. Encender las camaritas que quiero ver las caras, ¿vale? No os escondáis detrás de la cámara. Aleluya. Menos los que ya me han avisado. No pongáis el micro. Por lo tanto, encontramos alguna consecuencia de la unión hipostática, ¿vale? La naturaleza humana no tiene personalidad, pero no la necesita porque la toma de la persona divina. ¿Ok? El responsable de lo que haga la naturaleza humana de Jesús, ¿quién es? La persona divina de Cristo. Por eso es impecable. Que sea impecable no significa que, ¿cómo te digo? No significa que, porque el diablo tienta, el diablo le ataca, el diablo le intenta dañar, pero él
resiste como hombre sin la ayuda de Dios. Perdón, sin la ayuda de su naturaleza divina. Porque no tiene concupiscencia, porque obedece a Dios, porque tiene relación personal con Dios, porque ora, porque está conectado a Dios, aunque Él es impecable y hubiera sido imposible que pecara, porque la persona divina de Cristo, que es el responsable, no puede pecar, pero no necesita utilizar la naturaleza divina para no pecar, sino que como hombre, Él resiste al pecado. Por lo tanto, Él pasa por toda la aflicción de saber lo que es sufrir y resistir el pecado. Él pasa por toda la aflicción de saber lo que es decir no al pecado. No es que le sea fácil porque tiene una naturaleza divina, una persona divina. No, 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 no. Como hombre resiste totalmente como hombre y aguanta la tentación. Por lo tanto, como fue tentado en todo, puede ser nuestro consejero, dice la palabra. ¿Ok? Por lo tanto, entendemos aquí. Os voy a decir algunas cositas, a ver por dónde tiro, que vaya más rápido. ¿Cómo puede ser? Porque, a ver, que hay tantas cosas, a ver qué os explico. Jesús tiene que aprender conforme pasa el tiempo quién es Él y para qué está en la tierra. Él crecía en sabiduría, crecía en gracia. Jesús no sabe desde nacimiento que viene a morir. Su naturaleza divina sí lo sabe, pero no le es comunicado como hombre. Él tiene que aprender la palabra y tiene que poco a poco ir aprendiendo para qué ha venido a la tierra. A los 12 años, él está en la sinagoga aprendiendo de la palabra, no enseñando, aprendiendo. Porque esto forma parte de la infancia de Jesús. Jesús, cuando nace, no nace en riqueza, nace en pobreza, nace en un pesebre, en un lugar donde lo encuentra María y José, lo encuentran allí medio de milagro, porque no había sitio en ningún lugar, y era un lugar donde varias personas dormían en aquella sala poniendo esterillas en el suelo. Eso era como el pesebre en el lugar judío. Por lo tanto, da a luz Jesús allí. ¿Y dónde van los astrólogos, los científicos? ¿Dónde van a buscar al rey de los judíos? ¿Van a un pesebre? No. Visto la cara de la cabeza. Fernando, afloja el micro. ¿Dónde van? No van al pesebre a buscar al rey. Lo normal es que para buscar a un rey vayan al palacio. Por lo tanto, se presentan a Herodes al palacio, porque dicen, estamos buscando al rey de los judíos. Herodes era alguien que estaba muy allegado a los césares, etcétera, pero no tenía tanta autoridad, pero estaba ligado de tal manera que Herodes quería quedarse con Palestina, quería ser el amo y señor de Palestina, y ahora llega y alguien le dice que hay un rey de los judíos. Por lo tanto, él dice, ¿cómo? Yo quiero quedarme con Palestina. Estos buscan al rey, vienen a palacio, pero este rey no está en palacio, está en el pesebre. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a matar a todos los niños para que si realmente hay un rey, no me quite el lugar, porque si no, me quitará Palestina. Entonces hace una persecución, porque Satanás en todo momento se da cuenta de quién es y persigue para matar a Jesús. Me da la risa porque, fíjate, pero es que claro, ¿cuál es la naturaleza de Satanás? Él tiene que hacer lo que es por naturaleza, maldad. Sabe él que no va a poder con él, en realidad, pero tiene que intentarlo, por naturaleza es así. Dime, Mari Morena, si va con el tema respondemos, ¿vale? Estás hablando de que Jesús no tenía conocimiento de que él era el Hijo de Dios. O sea, que iba a morir en la cruz y todo eso, que él no tenía conocimiento. Pero si Satanás tenía el conocimiento de que él era el Hijo de Dios, yo supongo que Cristo, aunque era un niño, también lo debería tener, ¿no? ¿Por qué si era hombre?
¿Y por qué Satanás lo sabía? Y es que Porque Dios no. ocurren cosas como que un ángel venga a una virgen, ocurren cosas como que el ángel le dé una palabra y dice concebirás a Emmanuel, concebirás al Mesías. ¿Satanás sabe quién es? Bueno, espero que ensanche el Señor mi mente, porque Ocurren cosas, Satanás ha visto la gloria de Dios. Satanás ha conocido su poder. Satanás ve durante toda la historia cuando Dios se mueve y hace cosas. Y ahora ve a un ángel, ve que se mueve, ve que se mueven los científicos, siendo los astrólogos como que van al rey de los judíos, una estrella que se mueve. Bueno, ocurren un montón de cosas que Satanás percibe y entiende, dice, uy, este es el Mesías. Por lo tanto, va a querer matarlo desde el principio. Pero ese Jesús que nace, se le tienen que cambiar los pañales. Ese Jesús que nace, se hace encima el pipí y el popó y todo al papá. Porque es alguien que tiene que aprender. Su naturaleza divina no le ha comunicado quién es todavía su naturaleza humana. Pero ya cuando va dando pasos y creciendo, se le va comunicando desde su naturaleza divina a la humana y va tomando conciencia de quién es. Por eso, con 12 años, no está en el templo para enseñar, está para aprender, porque estaban los maestros de teología dando en la sinagoga y él tiene hambre y quiere aprender, pero se quedan los maestros anonadados del conocimiento que tiene Jesús para la edad que tiene, porque José y María le enseñaron bien. Y es entonces cuando dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Aquí está tomando conciencia de quién es ya. Por eso se dice siempre que la conciencia más o menos los niños la tienen con 12 años, que no es porque sea así, pero normalmente aquí con 12, 13, 11, según la edad, según en la cultura, ya hay personalidad para pedir la responsabilidad a una persona, a un adolescente, por sus decisiones, porque empieza a tener una conciencia de quién es. Y Jesús, no sabemos si con 8, 9, 10, 11, pero paulatinamente, progresivamente, se le está mostrando quién es poco a poco. Y con 12 ya dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús se cría en la carpintería de José en su juventud y José muere, ¿eh? Por lo tanto, Jesús tiene que quedar como el que trae a la casa el sustento. Y el carpintero en aquel tiempo no era aquel que hacía ventanas y sillas solamente. El carpintero en aquel tiempo hacía estructuras de casas. Por eso se puede tomar la alegoría al decir a los discípulos de decir, en 3 días destruiré el templo y lo edificaré en 3 días. Como carpintero podía edificar estructura incluso y tomar la alegoría divino-humana. Encontramos un montón de cosas que ocurren en Jesús, pero sobre todo, sigo con esto, hay una comunicación de propiedades, existe un diálogo entre la naturaleza divina y la humana, no entre ellas, sino con la persona de Jesús. ¿Ok? No entre ellas, que están separadas, aunque están unidas en la persona de Jesús, no hablan entre ellas, no se comunican. Por lo tanto, Jesús de pequeño tiene que aprender a comer, tiene que aprender a beber, tiene que aprender a todo, porque en su naturaleza humana es como otro hombre. Tiene que aprenderlo todo. Solamente que en lo progresivo de los años, la naturaleza divina le va a comunicar a la persona de Jesús algunas cosas que necesita conocer para su ministerio mesiánico. Amén. Comunicación de propiedades, Rafa. Por lo tanto, hay un diálogo entre las naturalezas en que el intermediario es la persona divina de Jesús. Hay una comunicación necesaria para lo que tiene que vivir para el ministerio mesiánico. Por el dedo de Dios, por el dedo del Espíritu Santo se escribió la ley. Por el poder del Espíritu se hacen los milagros mesiánicos, dicen los profetas. Y en el original dice, por el poder de Dios. ¿Ok? Entonces encontramos el brazo ejecutor del poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué os explico?
Os explico alguna cosa más, ¿vale? En cuanto a esto. Cuando nosotros hablamos de cómo la mente de Jesús, porque voy a poner un ejemplo, y aquí a ver si me da tiempo a acabar con esta parte, donde es muy importante. Cuando Jesús dice al Padre en el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa si es posible. ¿Por qué lo dice? Lo dice por varios motivos y podríamos meter muchas cosas porque humanamente no quiere sufrir, divinamente no quiere pasar el desamparo con el Padre, pero sobre todo dice la palabra que tiene que venir un ángel a reconfortarlo. Escúchame bien, Jesús sabe, con esos 33 años que tiene en Getsemaní, sabe que él va a morir en la cruz. Lo sabe ya. Sabe que va a morir por la humanidad. Lo sabe ya. Lo conoce. Pero la naturaleza divina no le ha comunicado exactamente, técnicamente, cómo el Padre va a hacer todo eso. Por lo tanto, él tiene un sufrimiento de qué y cómo va a ocurrir. Te voy a decir algo. ¿Qué ocurre cuando una persona muere espiritualmente? Una persona está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Si muere físicamente, ¿qué ocurre? Muerte eterna. Infierno. Porque como no tiene vida espiritual, al morir físicamente, ha perdido la esperanza de poder tener vida espiritual, ya su personalidad ha dejado de estar y queda separado eternamente de Dios. Ahora, Jesús, aquí agarraron los machos, Jesús tiene que morir espiritualmente. ¿Qué es morir? Morir es separarse. Muerte es separación. Jesús tiene que separarse y sufrir desamparo del Padre por unas horas. Y eso es muerte espiritual. Y la preocupación de Jesús es, Padre, no permitas que yo esté separado de ti, que tú me desampares y me des la espalda y yo muera físicamente. Porque si muero físicamente estando separado de ti, ¿cómo voy a estar otra vez a tu lado? Divinamente, la naturaleza divina sabe Dios que eso no ocurre, pero no se le ha comunicado al Jesús hombre. No sabe exactamente cómo lo hará el Padre. Así como Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora. Así como Jesús dice, cuando Lázaro va a resucitarlo, dice, ¿dónde lo habéis puesto? No sabe todo, porque no se le comunica todo. Así como dice, alguien me ha tocado, él no sabe quién le ha tocado. Solamente la comunicación, la naturaleza divina, le comunica que algo ha ocurrido, que hay una necesidad, pero no le comunica quién es, dónde está. Y entonces se le tiene que decir al Jesús hombre. Por lo tanto, ese Jesús hombre está sudando gotas de sangre porque sabe que tiene que morir, pero no sabe cómo el Padre lo va a hacer, porque sabe que tiene que sufrir el desamparo, la muerte espiritual, la separación de Dios. Y dice que 3 horas, hay 3 horas, se explica teológicamente, 3 horas de separación entre el Padre y Jesús. Separación en su naturaleza humana. Él le llama Padre siempre porque tiene una relación con él, porque tiene a Dios en él, en su naturaleza humana. Se relaciona con él, pero sufre la muerte espiritual, la separación en su naturaleza humana de Dios. La naturaleza divina sigue coexistiendo con la Trinidad, pero la naturaleza humana sufre la separación, porque nos tiene que enseñar Jesús que Él es el primero en todo. Y entonces sufre la muerte espiritual, el desamparo, la separación del Padre. Le da la espalda el Padre al Hijo. Y dice, como cordero
fue entregado y dice que guardó silencio. En las 3 horas de desamparo, guarda silencio el Hijo. Pero en la muerte, escucha bien, el sufrimiento de Jesús es: no quiero morir físicamente sin tener relación otra vez contigo. No quiero morir físicamente en un estado de separación contigo. Por lo tanto, sufre el desamparo, la separación, la muerte espiritual, pero luego dice Dios, después de las 3 horas de tiniebla, donde sufre, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y atención, porque en el griego, en la profundidad, nos damos cuenta que Jesús no le está pidiendo explicaciones al Padre. No, ha guardado silencio en el desamparo, ha guardado silencio en la separación, en el sufrimiento donde no ha objetado nada, mientras le abofeteaban, le escupían, le juzgaban de noche. Estaba prohibido en la ley un juicio de noche, era ilegal el juicio. Y mientras le hacían todo eso, guardó silencio. Y en la negación de Pedro, guarda silencio. Y en todo ese momento, guarda silencio. No, todavía está vivo Marta. Guarda silencio. Pero luego dice: Dios mío, escucha bien esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está diciendo: ¿por qué lo has hecho, Dios mío? En el griego está diciendo: Dios mío, ¿cómo has hecho para desampararme, siendo Trinidad que coexistimos juntos? ¿Y cómo has vuelto a relacionarte conmigo antes de morir? ¡Qué grandeza, Dios mío! Está expresando admiración al Padre de cómo lo ha conseguido hacer. Sufría en el Getsemaní, ¿cómo lo vas a hacer? Que voy a tener separación contigo, voy a morir estando separado de ti. No quiero sufrir eso. Puedes hacerlo de otra manera. No se le comunica a su naturaleza humana cómo lo va a hacer. Pero aquí llega la explicación. Sufre el desamparo, guarda silencio y siente que viene de nuevo la relación. Y habla con él. Dios mío, ¿cómo lo has hecho esto? Es imposible. Qué gran Dios, ¿cómo has hecho esto? Y entonces, ¿cómo demostramos que antes de morir... Quita el micro, por favor. ¿Cómo demostramos que antes de morir ya tiene relación con el Padre? Porque ya no dice Dios mío, ya no guarda silencio, sino que antes de morir ya no guarda silencio ni dice Dios, sino que dice Padre. Te entrego mi espíritu. La relación volvió. ¿Y qué está mostrando aquí Jesús? Muere Jesús, y cuando muere Jesús pasa todo lo que tiene que pasar: bajar al seno de Abraham, tomarlo, resucitar, y resucita como el primogénito de entre los muertos, y dice: creer que como yo he resucitado, vosotros también resucitaréis. ¿Por qué le creemos? Porque pasé por lo que vosotros pasasteis. ¿Por qué te creemos, Jesús? ¿Por qué te tenemos que creer? Porque me hice hombre, resistí la tentación, resistí como hombre, sufrí el desamparo, la muerte espiritual, pero sufrí de nuevo que viniera a tener relación el Padre conmigo, sufrí la muerte física, pero sufrí la resurrección. Y como yo lo hice, soy el primero en hacerlo, pero eso ahora se extiende a vosotros para que vosotros también un día lo hagáis. Cuando está en el Getsemaní, le dice Jesús a Pedro. Una pregunta. Más adelante, por favor, déjame acabar esto. Vale. Le dice, en el Getsemaní decimos, ¿y qué estaría haciendo el diablo ahí en ese sufrimiento? ¿Qué estaría haciendo el diablo ahí en ese momento? Creo que el diablo estaría en el Getsemaní comiéndole la cabeza a Jesús. Porque le estaría diciendo, algunos dicen ahora, escúchame bien, vamos a ver aquí un poquito la soberanía de Dios. Algunos dirían, seguro que le estaría diciendo: no mueras, que te va a doler, que son latigazos, que es una cruz que pesa mucho, que te van a escupir, que tus discípulos no van a estar contigo. No. ¿Sabes lo que le estaría diciendo el diablo? ¿Por qué no vuelves al cielo a tu gloria? ¿Por qué no dejas el cuerpo y te dejas de pasar por esto si los 3 que más te quieren están durmiendo cuando les has dicho que les necesitas? ¿Por qué no los dejas y te vuelves a tu gloria para que te adoren? Si no te valoran,
¿por qué no vuelves al cielo? Y está sufriendo, pero dice que el ángel desciende y dice que confortó a Jesús para ir a la cruz. Y nos dice en Hebreos, no sabemos qué le dice el ángel a Jesús, pero en Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, fue a morir a la cruz. ¿Y cuál es el gozo puesto delante de él? Que de alguna manera, seguro que el ángel le diría, Jesús, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si no mueres tú, no va a morir nadie más. Si no salvas tú a ellos, nadie más les va a poder salvar. Y entonces la honra que siente el Hijo al ver honrado al Padre y al ver la creación del Padre que se aproxima al Padre y ver el amor del Padre a su creación, hace que tenga el motivo en la psicología de la naturaleza humana de Jesús, el motivo para seguir peleando y luchando. Hace que le dé el motivo para decir, quiero hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, aleluya. Por lo tanto, encontramos una lucha, encontramos que Jesús podría haber dejado todo por tierra. Jesús podría haber enviado ángeles. Jesús podría en su naturaleza divina decir, me voy, estos no valoran nada. Pero hay una aplicación aquí. Puedes saber mucho sobre cristología, puedes saber mucho sobre la Biblia, pero aquí lo que tienes que entender es algo. Si los tres que más amaban a Jesús se durmieron en el momento que más le esperaba a Jesús, que más le necesitaba, te pregunto algo. ¿Vale o no vale el sacrificio de Jesús tanto como para que no te duermas? ¿Vale o no vale tanto el sacrificio de Jesús como para que el que te está pidiendo, id y predicad, por favor, id y llevar la palabra, id y llevar lo que yo os he dado a vosotros, no lo que deis, llevarlo a otros? ¿Vale la pena tanto como para que estemos dormidos y no desarrollemos dones? ¿O tenemos que espabilarnos y dejar de dormir y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer? Aleluya. Tenemos que empezar a entender que Dios nos llama a servirle. Dios nos llama a hacer su obra. Dios nos llama a hacer lo que Él quiso que hiciéramos. Por lo tanto, ¿sufriremos? Él también sufrió. ¿Pasaremos momentos difíciles? Él también los pasó. Algunos dicen, pero entonces Dios, hombre, pero entonces ¿qué pasa? No, Él en toda su gloria se hizo hombre y sufrió la mayor humillación que tú ni yo vamos a sufrir. La sufrió por ti y por mí. Se humilló hasta lo sumo. Tanto se humilló que lo levantó el Padre y le dijo, esto es lo que a mí me agrada, que os humilléis. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta por sí mismo y quiere darse gloria a sí mismo, no es precisamente la copia de la imagen del ministerio de Jesús. No, es más bien la copia de la soberbia de Luzbel, queriendo ser igual a Dios. Amén. O copias a Jesús o copias a Luzbel. O copias a Jesús humillándote y queriendo que Dios se lleve la gloria, o copias a Luzbel queriendo tú la gloria igual que él. Por lo tanto, ¿qué más quiero añadirte para terminar en esta noche? Y dejo paso, si hay que hablar alguna cosita, un pequeño tiempo. Él guardó silencio, llevándolo al matadero, y él encontramos, como nosotros, que sufre la muerte espiritual, la muerte física y la resurrección. Vemos esa unidad hipostática, vemos la encarnación. Te digo 4 cositas y te dejo. Vemos precisamente que el Espíritu Santo es el que hace que él pueda tener en su mente humana las cosas divinas que él no sabe como hombre. Él transfiere y ejecuta a través de la persona de Cristo, de naturaleza divina, una comunicación de ciertas propiedades a la persona de Cristo para que se lo comunique a la naturaleza humana, para que el Jesús hombre haga cosas como Dios hombre. Como Dios, a Jesús se le dio adoración. Le adoraron. Y como Dios, la naturaleza divina
comunica un poquito de la omnipotencia para calmar la tormenta y el mar. Yo no digo que algunos pueden decir, pero bueno, pero como hombres podemos hacerlo también. Hombres de Dios lo han hecho, Dios se ha movido, porque Dios es el que hace las cosas con quien quiere, cuando quiere, a través del Espíritu Santo, el brazo ejecutor. No necesitas ser tú Dios para hacer cosas como hizo Jesús, porque el poder que se movía en Jesús es el poder de Dios en Jesús, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, el brazo ejecutor. Y Él hace cuando quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Pero no somos pequeños dioses. Tenemos a Dios en nosotros. No somos pequeños dioses, ni Dios era un Dios menor. Jesús no era un Dios menor. Él era la Trinidad coexistente en su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana sufre el oprobio. Amén. En su naturaleza de Dios no sufre ningún cambio, ninguna merma, y todo esto es muy singular, ¿no? Porque de alguna manera la unión de estas dos naturalezas no es como ninguna otra, no es como la de nuestra con Dios, no es como la Trinidad, es diferente a todas, no hay referente. Por eso cuando tú me preguntas, pero ¿cómo qué lo podemos comparar? No hay comparación. Y esa es la grandeza de nuestro Jesús. No hay nadie como Él. No hay nadie que pudiera hacer lo que Él hace y lo que hizo. Por eso no tenemos que centrarnos en, pero entonces movió algo de Dios, fue algo de Dios. Tenemos que centrarnos en ese gran Dios que se hizo tan pequeño. Era imposible un Dios tan grande hacerse tan pequeño. Se hizo tan pequeño para que tú y yo fuésemos salvos. Amén. Por lo tanto, tengo por aquí algunas cosas que decirte que lo voy a dejar para la última clase. Pero simplemente decirte eso. Jesús es objeto de adoración. Jesús calma la tempestad. Jesús hace cosas que las hace, pero que Él hacía como Dios. Es que en ningún momento dejó de ser la persona divina. La hacía como Dios hombre. Conocemos esto que la Biblia nos explica, pero no podemos conocer internamente más cómo funcionaban esas naturalezas. No podemos conocer específicamente hasta qué punto llegaba el Espíritu Santo y hasta qué punto llegaba la persona divina, la naturaleza divina. No podemos conocerlo, pero da igual, porque son uno, la Trinidad. Da igual de dónde viene el poder de Dios en su instrumento Jesús hombre. Da igual. Es Dios moviéndose con poder. Y mayores cosas haréis de las que yo hago. Esto está un poquito mal interpretado. No es que vayamos a hacer nosotros más que Jesús en cuanto a milagros. No es exactamente eso. Que Dios lo puede hacer si quiere hacerlo y hay fe en ti. Y la situación conlleva que Él lo quiera hacer. Pero no es que vayamos a hacer los mismos o más milagros o mejores. No, no, no. Mayores cosas haréis que yo. Es porque yo me he movido en el poder de Dios y ahora yo me voy y voy a mediar por vosotros y a interceder por vosotros, y la extensión del poder de Dios y de la obra de Dios a través de la iglesia y de los siervos de la iglesia y de la gente miembro de la iglesia se extenderá en muchos más años, en muchos más lugares y en mucho más tiempo que la persona de Jesús con 3 años de ministerio. Amén. Por lo tanto, necesitamos entender que Jesús quiere usarnos, que Dios quiere usarnos, pero que no podemos acceder al Padre teniendo una buena comunión con Cristo, sin tener una buena comunión con Cristo. Y no podemos tener una buena comunión con Cristo si no somos uno con Cristo. Y Cristo ha dicho, Padre, así como tú y yo somos uno, en Juan 10 creo que era, así como tú y yo somos uno, quiero que ellos sean uno como yo y como yo y tú, ellos conmigo. ¿Cómo tú puedes tener la paz de Jesús, el gozo de Jesús, ser uno con Jesús, siendo parte del cuerpo de Jesús, siendo parte de su iglesia?
No podemos ser llaneros solitarios, autónomos espirituales, no podemos ser nada de eso. Tenemos que someternos. Si Dios aprendió, Jesús y el Hijo de Dios aprendió obediencia, aprendió sumisión en base a la experiencia en su naturaleza humana, ¿cómo nosotros vamos a ser unos insumisos y desobedientes? Perdóname, pero Cristo nos anda con chiquitas, Cristo lo dio todo. Y ahora lo que quiere Dios es que nosotros lo demos también todo. Y dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo para que también con Él sea resucitado. ¿Qué significa? Soy partícipe de esa muerte. Creo en Él, estoy en Él, soy de Él. Y como Él está en mí y yo en Él, y somos uno, porque la palabra dice que a los fariseos les dijo, de vuestro padre sois, porque sois esclavos de lo que practicáis, y de vuestro padre el diablo sois. Dice, nosotros no somos esclavos de nadie, hemos sido hijos de Abraham. Dice, sois esclavos de lo que practicáis. Pero dice la Biblia que en ellos no hubo cabida para la palabra de Dios, para la persona de Dios. Cuando tú estás estudiando la palabra aquí, escúchame bien y termino aquí, cuando tú le pones el énfasis a estudiar la palabra, a ponerte en un estudio, a dejar de hacer otras cosas, de participar de otras cosas, de beneficiarte de otras cosas por obtener la palabra de Dios, estás diciéndole sí a Cristo, porque Él es el verbo. Estás adentrándote en Cristo y que Cristo se adentre en ti. Y si lo aplicas la palabra en tu vida, estás haciendo que la palabra de Dios, que Dios mismo, la Trinidad que mora en ti, empiece a obrar en tu vida. Y empiece a tomar la dirección de tu vida. Amén. Solamente recuerdo algo que dije en Rubí el otro día. El verbo estaba con Dios, era con Dios, estaba frente a Dios. Dice el original, en un diálogo continuo frente a frente, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Frente a frente, diálogo continuo en la preexistencia de Jesús. En la Trinidad, en la eternidad, o sea, sin tiempo. Y dice la Biblia que cuando el hombre pecó, dio la espalda a Dios. No Dios dio la espalda al hombre, Dios juzga, pero quien da la espalda a Dios es el hombre al pecar, decide estar fuera de su voluntad. Le da la espalda a Dios. Pero ahora escúchame bien, dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, en la cruz del Calvario, reconciliando al mundo con Dios. Cuando Jesús va a la cruz y la maldición del pecado viene sobre él, es como el cordero llevado al matadero en el que tiene que guardar silencio. Es el momento donde Dios da la espalda a Jesús. El Padre da la espalda a Jesús. Le hace el desamparo. Y en el momento que el Padre da la espalda a Jesús, ¿con quién se encuentra el Padre? Con el hombre. Y es ahí donde se reconcilia Dios y hombre a través del sacrificio de Jesús. Reconciliación significa poner, reponer en el lugar correcto. Poner de nuevo en el lugar necesario, en el lugar de origen. Cuando Dios Padre da la espalda a Jesús en la cruz, se encuentra con el hombre y está en Cristo reconciliando a Dios con la humanidad. La Trinidad nunca deja de ser, la Trinidad está unida, pero Dios se toma naturaleza humana, no se mete en un hombre, toma naturaleza humana, y al tomar naturaleza humana, en la persona divina de Cristo, se produce la unión hipostática y entonces ocurre lo que es la vida de Jesús, en la que vive como un hombre y suceden todas las cosas como un hombre, y solo los milagros operativos mesiánicos son a través del Espíritu Santo
a través de la comunicación de la naturaleza divina a la persona de Cristo, ejecutándolo el Espíritu Santo, haciendo los milagros por el poder del Espíritu Santo, como Dios hombre. Amén. Muriendo en la cruz del Calvario, la naturaleza humana de Jesús, sufriendo la muerte espiritual en su naturaleza humana, porque sufre la separación de Dios, pero volviendo antes de la muerte física, porque si no se condenaría, antes de la muerte física, a lo que nos representa a nosotros un nuevo nacimiento, el volver a tener relación con el Padre, muriendo físicamente y teniendo la resurrección en un cuerpo glorificado que nosotros no hemos tenido todavía, pero que se nos dice que Él es el primogénito y que nosotros también la tendremos. Amén. La semana que viene terminaremos la cristología dando la kenosis, dando el engendramiento del Hijo y al Padre, del Padre al Hijo, y dando 4 detalles más, ¿vale? Porque hay mucho más para cristología que en otro momento lo daremos durante unos meses, pero creo que nos va a quedar lo necesario para no estar en falsas doctrinas y para tener un punto clave, un punto intermedio de lo que es la verdad, ¿vale? ¿Alguna cosa que decir sobre el tema así rápida? Y terminamos. Pastor, esto que has dicho tú de sujeto de atribución, o sea, la responsabilidad estaba en la persona divina, ¿no? O sea, todo estaba sujeto en la persona divina. No podía pecar porque estaba todo en dirección por la persona divina, ¿no? Te lo digo así en mis palabras. Sí, toda persona tiene sujeto de atribución de responsabilidad, al que se le puede atribuir la responsabilidad de una acción y por lo tanto pagar por ella. Un discapacitado, como he dicho antes, no tiene sujeto de atribución de responsabilidad, sino que sus tutores tienen que ser responsables de sus acciones. Nosotros, si hacemos algo, tenemos una personalidad y tenemos una conciencia. Por lo tanto, tenemos un sujeto de atribución de responsabilidad, que es la personalidad del ser. La naturaleza es la expresión visible del ser. La personalidad es el sujeto de atribución de responsabilidad de ese ser. Por lo tanto, cuando hacemos algo mal, tenemos personalidad para que Dios nos pida explicaciones y para responder ante eso. Jesús, aunque como hombre resiste, es tentado y como hombre vence al pecado, pero si como hombre no hubiera podido vencer y hubiera tenido que ir a caer, la persona divina no se lo hubiera permitido porque es la responsable de las naturalezas. Por lo tanto, Dios no puede caer en pecado. Pero Él sufre la tentación y vence como hombre. Amén. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cosa más rápido? Pastor, una pregunta. Entonces, ¿él se tuvo que aprender el Viejo Testamento entero también? Claro. María le enseñó y muy bien, y José. María sabía que había tenido la visita de un ángel, que nacería Emmanuel. Dice que María atesoraba todas las cosas en su corazón y dice que María ponía todo su empeño en enseñarle bien. Cuando él deja anonadado con 12 años a los maestros, no es porque es Dios, es porque aprendió mucho la Torá. Entonces él no tenía maestros como los niños judíos, ¿no? Que se tienen que aprender el Viejo Testamento entero, etcétera, Sí, etcétera. bueno, como todo judío, tenía sus padres y los maestros que habían. Habían momentos, había hasta los 12, luego creo que era hasta los 18 otra etapa que llegaba hasta los 25 y otra etapa que llegaba hasta los 30. Y te hacías rabí cuando llegaba hasta los 30, que habías pasado todos los niveles con excelentes y con práctica y teórica. Y Jesús pasó todo eso. Por eso se le llama rabí. Vale. ¿Vale? Pastor, mire, yo te quiero preguntar sobre lo que has dicho de la unión impersonal, que no es impersonal, que no se fusionaban las dos naturalezas. Es que es muy complicado, eso es parte del misterio, ¿no? Porque no lo puedo comprender, porque si yo soy la Mari Morena, yo estoy unida a sí misma, ¿no?
no puedes tomar como referencia a un ser humano, porque no tiene nada que ver tu naturaleza con la de la suya. Por eso que digo que es parte del misterio, ¿no? El misterio, pero la explicación es esa. A ver, tú cuando introduces algo en algún sitio, el término in es porque metes dentro eso algo. Introduces la llave en el cajón. El término in es porque tú estás metiendo dentro del cajón la llave. ¿Vale? Entonces, él no es impersonal porque no es Dios metiéndose en un hombre. Él es en personal porque es la naturaleza humana sin personalidad humana que subsiste en la persona divina. Vale, vale. Ya lo entendí. No digo que sea fácil, pero esa es la explicación. Preguntilla. Hola. ¿Sí? A ver si me ha quedado un poquillo claro eso, ¿vale? Que has dicho antes. Cuando estaba en el Semani ese, ¿vale? Que dice, pasa de mí esta copa, ¿vale? Sí. Ahí ya estaba, aún estaba Dios con él, ¿no? Sí, por eso estaba hablando con él. Vale. Entonces, cuando dice que viene el ángel ese, es en ese momento, ¿no? El ángel viene a reconfortarle por lo que está sufriendo él. Porque sabe lo que va a pasar, ¿no? Sabe lo que va a pasar hasta un punto solo. Él sabe que va a morir, él sabe que lo van a apedrear, que lo van a latigar, pero no sabe cómo se lo va a montar Dios para provocar la muerte y que resucite y que sean salvos todos y que no le afecte la Trinidad. Claro, no se le comunica desde la naturaleza divina a la humana. El sufrimiento de él es ese. El sufrimiento de él es: yo no quiero morir físicamente estando separado de ti. Vale. Porque sería una muerte eterna, digamos. Entonces, claro. Él no sabe que se puede desenganchar de él, ¿no? Por unas cosas sin decirlo. Él sabe que va a sufrir el desamparo. Entonces, tiene miedo al desamparo, por decir de alguna manera, en su naturaleza humana. Nunca ha estado separado del Padre. Aún siendo hombre, siempre ha estado hablando y sujeto al Padre. Entonces ahora va a experimentar la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios. Va a experimentar que Dios no está, Dios no le escucha, Dios no le habla, no puede dirigirse a él. Y por eso, como no tiene a Dios con quien hablar, como cordero llevado al matadero, él sufre y guarda silencio durante 3 horas en el desamparo. No tiene nada que decir, porque no escucha a Dios ni le habla a Dios. Pero cuando habla otra vez con Dios, demuestra que ha vuelto Dios a su naturaleza humana antes de morir. Por lo tanto, va a morir físicamente, pero unido en su naturaleza humana a Dios, como si hubiera nacido de nuevo antes de morir. Pero me están diciendo desde que las 3 horas esas son desde que le dice por qué me has desamparado, ¿no? Hasta desde el momento en que él sale del Getsemaní y entonces va a ser entregado. Vale, entonces en el momento que dice pásame esta copa, él está con él. Cuando sale del Getsemaní que lo atrapan, ya no está con él. Bueno, en realidad no sabemos bien cuándo, pero podríamos decir humanamente quizá desde el juicio, que se le juzga de alguna manera y va a pagar. Desde que empiezan a darle, por sedición, por ser alguien que quiere quitar el puesto al rey. Desde que empiezan a pegarle, ¿no? Por decirlo así. Sí, el juicio, empiezan a pegarle, empiezan el castigo, lleva la cruz hasta arriba, pasan 3 horas de tinieblas, 3 horas de desamparo, 3 horas que los pasa sin Dios, Padre. En la naturaleza divina, él no deja de estar con el Padre, pero él está viviéndolo en su naturaleza humana sin saber de eso, porque él, la naturaleza divina no le está comunicando que el Padre está. Él está sufriendo una muerte espiritual, él está sufriendo una separación del Padre. Él no siente al Padre. Por eso guarda silencio. Entonces, a la que le dice que le ha desamparado, en ese momento es cuando Dios se gira, ¿no? Se da la espalda. De alguna manera, en ese momento de la cruz, ahí empieza toda la maldición a caer sobre él y sufre en la espalda de Dios. Y unos momentos después, antes ya lo ha desamparado, pero la maldición la sufre en la cruz, le da la espalda, está reconciliando al mundo con Dios a través de Cristo, y es en el momento donde cuando él dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Es el momento donde está experimentando de nuevo como un nuevo nacimiento, como que ha vuelto a hablar con el Padre. O sea, ahí se da cuenta, ¿no? O sea, cuando... No es que se da cuenta, no, es que se acabó el desamparo y llega el Padre otra vez a él.
Ah, vale, vale. O sea, digamos que desde que le están pegando, ahí ya no está Dios, ¿vale? Está sufriendo ese... ¿no? Se quita esa... Sí, la no conexión sabemos el esa. momento exacto, pero todo ese momento lo Sí, vive sí, para entenderme en yo. O sea, silencio, se sin el separan. apoyo, digamos, con el desamparo, pero luego encontramos Cuando que vuelve, cuando él se lo dice, pregunta. Dios, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre ha vuelto en su naturaleza humana No a tener significa que relación en ese momento le diga que por qué ha sido, sino porque ha vuelto. como cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, que viene en nuestra naturaleza humana, nuestro espíritu humano, pues así. Siente Vale. que Dios está ahí y le empieza a hablar. Bueno, pastor, te dejamos con el Luis de Vigilia. Venga. Sí, os voy a dejar ya. La Y semana otra que viene pregunta. tenemos Otra pregunta. No, que es mentira. Va. La semana que viene tenemos otra, entonces guardad las preguntas para allí y dejamos un poquito claro, ¿vale? Dejamos aquí, vamos a orar, vamos a despedir en oración. Voy a pedir a Jairo, que está por ahí, que pueda hacer una oración acabando esta reunión.